veamos cómo ha sido la evolución del valenciano en los colegios a lo largo de toda la democracia, puesto que antes no se daba. Con la llegada de la democracia, primero tuvimos que aprobar el Estatuto de Autonomía, que en el caso de la Comunidad Valenciana se va a aprobar sobre el año 82. Va a llevar un tiempo organizarse. También va a llevar un tiempo organizarse por una sencilla razón: no hay profesores. Y luego hay un matiz que siempre se nos olvida: no toda la Comunidad Valenciana es bilingüe. Hay zonas castellano parlantes puras y zonas bilingües donde el valenciano tiene una impronta muy escasa, muy escasa. Esto es importante. Entonces, durante la primera parte de esta democracia vamos a tener profesores de valenciano que van a intentar organizar un poquito lo que es el valenciano estándar en las zonas bilingües, y a medida que vamos teniendo profesores van a ir también apareciendo en la zona castellano parlante. Pero la zona castellano parlante desde el año 82 tiene una cualidad que está reconocida, y es que tienen derecho a la exclusión del valenciano en la formación. Esto va a traer a Compromís de cabeza en los últimos años, porque la querían imponer sí o sí, incluso en sitios donde no se ha hablado nunca. Y esto es importante decirlo porque también ha pasado. No estoy diciendo ni que sea bueno, ni malo, ni regular, solo estoy diciendo hechos. La cuestión es que lugares como Villena y Requenautiel tenían la excepción. Evidentemente, los gobiernos, todos, desde la izquierda a la derecha, han intentado que en estas zonas se dé por lo menos la asignatura de valenciano. ¿Por qué? Porque estás en la Comunidad Valenciana, si vas a trabajar en la región, pues en cualquier pueblo, a lo mejor a 50 kilómetros se habla y mucho, o simplemente porque tú te puedes echar una novia de a 50 kilómetros y toda la familia es el valenciano parlante y el saber no ocupa lugar, no es un estorbo. Tú por lo menos tienes unas nociones y se da. Pero la mayoría de los padres lo rechazaban y pedían la exclusión del valenciano. Vale, esto se mantiene así. Hacia el año 85 hasta el 90 va a aparecer la asignatura de experiencias, que eran naturales y sociales hasta quinto de la EGB antigua, y ese podía elegir si era en castellano o valenciano. Este momento histórico no supone un cambio de aula cuando lo hagas, sino que simplemente dabas esa asignatura y cuando te tocaba esa asignatura ibas a darla en valenciano a una clase y los que daban castellano en otra, pero el resto de las asignaturas se hacía en común. Esto se mantiene así hasta los 90 finales. Y ahí es donde aparece el sistema de líneas. El sistema de líneas era una buena idea, porque tú al final, tus padres decían en qué idioma querías que tus hijos estudiaran, tú tenías la clase A famosa y la clase A, B o clase C, dependiendo de lo grande que fuera el colegio, pues tú la clase A iba a ser en valenciano y la clase B iba a ser en castellano, por ejemplo. Problema de este sistema, que fue un desastre, y os voy a explicar por qué. Esto es importante. Una de las cosas que, digamos lo que digamos, pero que no pasa en Cataluña, es que si tú pones a todos a estudiar en un mismo idioma, todos son igual. Pero aquí, al poner una clase en castellano y otra en valenciano, en la clase de castellano acababan latinos, moros y castellanos recién llegados. Y en la zona de valenciano acababan descendientes de valenciano de pura raza, castellanos de segunda o tercera generación, y había un desnivel muy importante entre la clase A y la clase B. Entre otras cosas porque los descendientes de latinos y de moros tienen un nivel socioeconómico y cultural más bajo, y se notaba mucho. Esto no te lo van a reconocer los profesores, pero yo en ese momento ya era un adulto con gente joven que se había casado y iba a tener hijos muy pronto, y esto se comentaba clarísimamente. Este sistema se va a mantener hasta que llega Compromís. Compromís quiere meter el valenciano como si fuera Cataluña, como de lugar, y en todas partes, incluido en sitios donde no se ha hablado nunca. Y entonces se va a encontrar con el problema de que en las zonas donde había exclusión había que conseguir meterlo. Y entonces se le va a ocurrir una idea estupenda: negar la exención hasta que llegara mayo, atrasarla lo máximo posible para que los niños tuvieran que dar el valenciano hasta mayo, y cuando llegara mayo, pues ya evidentemente, como lo habías estudiado, pues haz el examen, porque así ya te puntúa y lo tienes. Todo esto levantó las iras de todos los castellanos de esa zona, que veían cómo estaban intentando imponer un idioma que ni les iba ni les venía, porque aunque seamos de la Comunidad Valenciana, al ser una zona castellano parlante, y esto ofende mucho a los valenciano parlantes de las zonas bilingües, no la sentían como propia. Y de esa manera hicieron que la sintieran no solamente como no propia, sino también como enemiga. Y de esos lodos vinieron estos polvos, porque los gobiernos y los de la oposición, el PP y Vox, vieron la oportunidad de conseguir votos. ¿Cómo? Prometiendo el famoso referéndum que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasa? Que el referéndum que se está haciendo ahora es para decidir cuánto tú quieres de castellano o de valenciano, dependiendo de tu zona. ¿Y qué se tiene preferentemente en cuenta? La zona en la que estás.
Pero es que es de cajón. Si eres de Requenautiel, votarás castellano. Y si eres de Bocairent, votarás valenciano, evidentemente. Que eso es lo que no quería Compromís. Entonces, han echado una campaña que te mueres diciendo que es que están en contra del valenciano. No, están intentando que los padres, que son los que tienen legitimidad sobre sus hijos, eligen en qué idioma quieren que lo formen. No que un gobierno de turno decida por ti. ¿Cuál es el problema? Que esto es más complicado de lo que parece. No hay recetas mágicas, no hay una manera de decir que esto es mejor o eso es peor o aquello es de lo otro, porque al final todos los sistemas tienen pegas, como el famoso sistema de líneas que se demostró en la práctica ser un desastre, pero que inicialmente, pues a mí me encantaba cuando lo escuché, me pareció una idea estupenda. ¿Por qué? Porque yo soy un niño educado en la Comunidad Valenciana y soy muy mal estudiante. Sobre todo en las lenguas. Soy un desastre. A día de hoy estoy seguro que me diagnosticarían algún tipo de trastorno a la hora de leer o escribir, porque incluso en el castellano tengo faltas que son imposibles. Yo mismo lo leo y digo, ¿cómo puedo haber escrito eso? Y eso, cuando te meten un idioma que en toda tu familia no lo habla nadie, es mucho peor, sobre todo si tienes que estudiar las matemáticas en valenciano y no hay nadie que hable castellano en toda tu familia. Pues por mucho que tú lo intentes, si eres un buen estudiante, que es lo que decía un profesor mío, que es que yo al pobrecito de verdad que asco le tengo, porque él siempre decía, el buen profesor, el buen alumno supera al mal profesor, y yo siempre pensaba, ¿y los que somos malos alumnos qué hacemos? ¿Nos jodemos? Pues sí, te jodes y bailas. Al final, no se tienen en cuenta las individualidades de cada colegio y de cada niño. Y eso es lo importante. Tú no puedes coger a todos los niños, meterlos en una bola y decir que son iguales y ahora tu valenciano y tu castellano. Porque las dificultades de la educación de los niños, pues van a depender de los niños. Entonces, estoy un poquito hasta el gorro que el debate no se centre en lo importante, la formación de los niños. Los niños aprenden mejor en su idioma materna, sea castellano o valenciano. El sistema de poder elegir les ayuda. ¿Que eres un buen alumno? Estupendo, te da igual, como si te ponen arameo, lo aprendes, pero ¿qué pasa con los que no somos buenos alumnos? Que lo tienes que sufrir, ya está bien. Entonces, dejemos a los padres que se equivoquen ellos, y que el gobierno no se meta en las cosas que no le importan, y que dé la opción a los padres, que son los que tienen que decidir, y dejémonos de tonterías, que la educación es difícil, para los padres, para los profesores, pero sobre todo para los niños y aquellos que les cuesta. Entonces, cuando me pedís que me mojo, que se vote y que se elija. Y los niños, si son valencianos, que estudien en valenciano, y si son castellanos, que estudien en castellano. Y evidentemente, si eres castellano en zona valenciana, te tienes que adaptar porque es necesario. Vale, pues ese niño, si necesita ayuda, que le den ayuda y que no se centren en que lo den en castellano en valenciano. Ay, es que el niño no se entera, porque le cuesta. Porque no todos los niños son iguales.